Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 709 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 16 de agosto 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó nuevamente los amparos que tuvieron respuesta favorable por parte de un juez federal contra para ordenar la suspensión definitiva de cualquier acto de construcción de obra en su obra cumbre soñada, que es entre las 4 que tiene el aeropuerto de Santa Lucía. Suspensión definitiva de cualquier, decíamos, acción que signifique que se está trabajando en pro y para ese proyecto. Y también ordenó al mismo tiempo que no se atente en ningún momento contra la obra del Aeropuerto Internacional de México, conocido como Texcoco. Recuerdan ustedes que también se habló de que la propuesta del señor presidente crear ahí un teatro, un parque de diversiones con su lago gigantesco, rescatar el que fue el lago de Texcoco, que fue disecado y luego pues era un alimento ahí para las tolvaneras, aquella famosa, recuerdan, que inundaba todo el Valle de México, empezando por la zona metropolitana, lo que es ese lado del Estado de México y en su colindancia con la Ciudad de México, aquellas históricas tolvaneras. Bueno, pues ahora este juez le da un nuevo revés al presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre, como siempre, contestando, agrediendo, dijo que es un sabotaje legal, que son chicanadas, y llama la atención que tenga estas expresiones. Ya ve que le ha dicho ampones a los jueces, delincuentes y otras cosas, y llama la atención porque, por ejemplo, hoy que le preguntaron respecto al juez que lleva el caso de Rosario Robles y que es sobrino de la diputada vicepresidenta de la directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, pues fue todo lo contrario. Se le acusa al juez de deshonesto porque si sabía no debe ignorarlo, las rencillas entre su tía y el esposo de su tía, el señor de las ligas, con Rosario Robles, en los tiempos de Carlos Ahumada, pues debió excusarse de participar en esto, pero pues dicen que la oportunidad la pintan calva y pues se fue con todo contra Rosario Robles, incluso agresivamente. Hoy se entiende al prejuzgar algunas situaciones de la propia ex titular de la Sedesol y de la Sedatu, y no, pues dijo, ¿saben qué dijo hoy? Ante esta agresión a la inteligencia del mexicano, al poner al sobrino de la señora Dolores Padierna para llevar este caso contra Rosario Robles, dijo que él no se mete ahí, que él respeta la división de poderes y que haría mal en invadir una jurisdicción que no es de su competencia. El doble discurso que hemos dicho, cuando le conviene no tiene límites, pero cuando le conviene es muy legalista o peca de legalista, y así sucedió hoy con la cuestión de Santa Lucía. Ahí sí una cuestión de sabotaje legal, de chicanadas, pero en el otro no. El otro no puede opinar porque no debe invadir la jurisdicción en este caso, el poder judicial. En fin, salvo la mejor opinión de ustedes, ese es el doble discurso que vemos en nuestro señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y pues ya en Tabasco, ya estrenaron, ya inauguraron la Ley Garrote, la Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado, desalojaron a invasores de 2 pozos petroleros en el municipio de Nacajuca, que ya tenían tomado desde hace 2 años, imagínense,
fieles, buenos alumnos de aquel bloqueador de pozos que en una sola jornada bloqueó 75 pozos de petróleos mexicanos, recuerdan, años aquellos, años y que hoy es presidente de la República Mexicana y que avaló la ley Garrote, no porque sea represiva, no, nada de eso, como hoy los trancazos que le dieron ayer a estos bloqueadores, sus alumnos, sino que es precisamente para evitar el sabotaje, el chantaje, que seguramente él sabe lo que dice, lo practicaba, por supuesto. Entonces, Tabasco ya inauguró la ley Garrote y hay que estar pendientes para ver que ya va, no hay duda que la van a aplicar también, sobre todo los restantes 5 entidades, son 6 en total las que gobiernan Morena, las restantes 5 entidades, y saben ustedes, apostamos, ¿a quién va a ser el siguiente? Miguel Barbosa de Puebla, no hay duda, él es el siguiente que va a aplicar esta ley, porque van a empezar a competir entre ellos a ver quién le sigue la corriente al señor presidente para poner en vigencia, votarla, modificar el artículo, el Código Civil de cada entidad y aplicar esta nueva ley Garrote, que es precisamente una muestra de lo que ha dicho nuestro presidente: no es represor, no persigue a nadie, no barre para atrás, no agrede las libertades constitucionales de los mexicanos, pero en Tabasco ya inauguraron ayer la ley Garrote de una iniciativa que presentó el gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto Hernández, López Hernández, que dicen que está emparentado con el presidente, no consta, pero cuando el río suena, resumo lleva. La ley Garrote ya está vigente y ya la estrenaron, la inauguraron en el estado de Tabasco. Y la pelea frontal, ustedes la han visto seguramente, que se ve y se siente, no estamos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, que se traen el Diario del Istmo de nuestro amigo, maestro José Pablo Pepe Robles Martínez, y el Everal del Sur de nuestro amigo también, de Humberto Álvarez Peña. ¿Y por qué? ¿Cuál es la manzana de discordia? Pues la manzana de discordia es de él, porque pues lo quieren tirar justicia en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Miguel Ángel Linares lo hace presidente del tribunal y ahora ha sabido capotear. Cuando llega Morena y Cuitláhuac lo empiezan a bombardear, igual que a Winkler, al fiscal, y de él decíamos, sabe manejar el abanico por donde le sople el aire, y ya está en santa paz con Cuitláhuac. Pero esto pues no lo ve así Pepe Robles, que él considera que su presencia es nociva para la impartición de justicia, y ya pues empezaron por ahí con algunas situaciones que ya aclaró Edel. Ayer mismo emitió un comunicado fechado en Jalapa, jueves 15, donde dice: el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, rechazó este día que exista, ayer fue la nota de 8 columnas de Diario del Istmo, que existan irregularidades en la comisión de jueces como ponentes en las distintas salas que integran dicho tribunal, tras la resolución de un amparo emitido por un juzgado de distrito. Sigue diciendo Edel, dice: nosotros estamos actuando conforme a la ley. No hay nada ilegal ni irregular en la comisión del personal en las ponencias de sala. Estamos trabajando todos los días para atender los asuntos en trámite,
porque no podemos detener ni postergar la impartición de justicia. El asunto que se ha referido no lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino un juzgado de distrito, aclara Edel. Y sigue diciendo sobre los ponentes que hace referencia dicho amparo. Un juez inconforme, que fue el que promovió este amparo, sostuvo que se trata de un magistrado, un secretario de acuerdos y un secretario de estudio y cuenta. No fue un juez, sino un magistrado, que se inconformaron por esta decisión del Consejo del Tribunal y del Consejo de la Judicatura. Y sigue diciendo Edel Humberto Álvarez Peña: los amparos son algo natural, forman parte, como dice el presidente López Obrador, hoy en este sexenio, y con él como presidente, dice, ya se volvieron un deporte nacional, ya todo el mundo presenta su amparo. Bueno, pues un recurso legal, dice Edel Humberto, los amparos son algo natural, forman parte de la propia labor jurisdiccional. Nosotros los atendemos y los vemos conforme van llegando. Es parte del derecho que tienen los justiciables. Desde luego que vamos a revisar el sentido de esa resolución, pero lo que puedo decir es que hemos actuado siempre dentro del marco de la ley. Y de hecho, más todavía, dice, yo recuerdo que en el mes de febrero de 2015 la Corte emitió una resolución respecto a un caso muy parecido en el tema de los tribunales colegiados de distrito, donde sostuvo que estos pueden ser integrados con un magistrado titular y 2 secretarios en funciones de magistrado, aun cuando uno haya sido designado por el Consejo de la Judicatura Federal y otro por el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y dice, en tal sentido, enfatizó que para el alto tribunal, los secretarios de dichos tribunales designados por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar la función de magistrados se convierten en verdaderos titulares de los órganos jurisdiccionales respectivos durante el lapso que duren sus funciones. Eso es lo que dijo Edel Humberto respecto a esta guerrita o guerrota que se trae con el diario del Istmo y el Liberal, que el Liberal se maneja con más discreción. Edel es un tipo que sabe manejar, decíamos, el abanico. Él es un político muy experimentado, el quien se dice incluso que llevó cursos de intriga política, así es que por ahí nos podemos dar cuenta de qué tamaño es el enemigo que tiene enfrente Pepe Robles. Y Pepe Robles, por su parte, pues también es una gente muy corrida periodísticamente hablando, maestro él, premio nacional, corresponsal de guerra, curtido en las lides reporteriles, y aquí pues está topando con alguien que le gana en ese aspecto, en lo político. Así es, así vemos esta confrontación, que todavía tiene mucha cuerda, por supuesto, y es que él pues se quiere reelegir, está buscando, ya con el gobernador está a partir un piñón de Morena, conste, y tal como estuvo con el PAN, Miguel Ángel Linares, que fue el que lo hizo presidente del tribunal, y con Fidel Herrera Beltrán del PRI, que fue el que lo hizo magistrado. Entonces, bueno, pues diremos hasta dónde alcanza la cuerda a esta confrontación, y quién tira la toalla o quién no la tira, o a ver hasta dónde llega, porque no hay que olvidar, por otro lado, que Pepe Robles pues tiene derecho de picaporte con el señor presidente de la República. Esto no es un secreto, se muestrean, se ven. El señor presidente muy generoso con Pepe Robles, con su familia, a Roselia, la bióloga, Roselia Barajas Orea, la
esposa de Pepe, es embajadora en Costa Rica. Al que vemos que pronto va a estar por ahí es a Pablo Robles Baraja, hijo de Pepe y de Roselia, que también anda muy cerca. Y bueno, pues ¿qué va a pasar? Por el otro, él decíamos, porque el manejo que hace de la política y de la intriga política, bueno, pues ya se le metió a Cuitlagua. Y Cuitlagua, por lo que vemos, no es muy cercano a Pepe Robles, ni Pepe Robles es muy cercano de Cuitlagua. Eso se ve y se siente, y no es porque dicen que Cuitlagua no es político, no, sí es político, todos somos animales políticos, no hay otra. Los mismos curas que dicen que no, que son incapaces de hablar mal, de ver mal al prójimo, pues se andan peleando las mejores capillas, las mejores parroquias. Entonces la política está en todos lados. Hoy vemos a un periodista, auténtico periodista, Pepe Robles, confrontado con un político auténtico, Humberto Álvarez Peña. Veremos y diremos. Y el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó suspender todas las promociones de los programas sociales de la Cuarta Transformación, donde aparezca la figura, pues en todo, y el todólogo, la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en todo el país y en todos los medios, porque dice que está violando la ley correspondiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el presidente? Esperemos a mañana, a ver cuál es, seguramente, no, mañana donde dé la conferencia mañanera de prensa, quizá le van a preguntar qué opina sobre el particular, pero el caso es que el INE le está cerrando los caminos para que no se despache con la cuchara grande, porque pues dice que está violando la ley. Y es que siempre lo ha hecho López Obrador. Recuerdan que se apropió de los tiempos de los partidos del PRD primero, después de Morena, y el único que se promovía era él. Ni en tiempos electorales promovía a los demás candidatos como hacen todos los partidos, no, él. Y si acaso por ahí aparecían a su lado, a su izquierda, a su derecha, algunos de los candidatos que quería levantar porque andaban muy bajos, pero siempre ha hecho lo mismo, o sea que hoy no se va a quedar callado. De eso estamos ciertos, seguros de que va a haber reacción, va a haber por ahí sus señalamientos, sus aspavientos, sus consignas y hasta sus insultos contra el Instituto Nacional Electoral. Y por el otro, pues la renuncia, hombre, qué tristeza debe haber en el PRI en este momento, porque se le ha ido uno de sus baluartes de la no corrupción, de la no impunidad, Ivonne Ortega Pacheco, la exgobernadora de Yucatán, que buscó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Tricolor, la perdió ante su vecino campechano Alejandro Alito Moreno Cárdenas, y a lo mejor esto fue también lo que más le dolió, porque saben cómo hay siempre competencia entre pueblos, ciudades, estados, vecinos, y pues no, ¿cómo le iba a ganar un campechano a una yucateca? No, pero pues el caso es esa actitud de mucha dignidad política que asume ahora y que sale con que se va del PRI porque se dio cuenta, después de 29 años de militancia, que hay corrupción en la cúpula dirigencial del PRI, en los grupos que manejan al partido y que han hecho de esto una porquería. Bueno, pues no, ella llegó gobernadora por ser sobrina de quien era, de su tío Víctor Pacheco. Víctor, no, ahorita les doy el nombre exacto. Él fue gobernador 2 veces, Víctor Cervera Pacheco, así era. Él fue gobernador 2 veces, una interino y en otra que ganó. Entonces de ahí le viene lo priista a Ivonne.
que por cierto, cuando fue gobernadora, entonces como Ivonne viene a hablar ahora de que se dio cuenta que en el PRI hay corrupción, si ella llega por la corrupción del PRI a gobernadora, y por cierto que siendo ella gobernadora, visitamos Yucatán, mi esposa y yo, y pues yo siempre platico con la gente del pueblo, con los taxistas, con los meseros, con los cantineros, a donde va uno a visitar, a echarse un trago, comer, en fin. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va la gobernadora? Y me dice un taxista, no, hombre, ni nos hable, ni nos pregunte, periodista veracruzano, de esta señora, no, hombre, nos resultó peor que cualquier otro. ¿Por qué? No, pues imagínense que hasta cambió de marido. ¿Cómo? A ver, platíquenme. Sí, pues se hizo la liposucción. Se le alcanzó para todo, para ponerse bonita. Pero pues en obras, no. No hizo lo que prometió y hubo mucha corrupción, permitió. Entonces, esa es Ivonne Ortega Pacheco, descrita por los propios bocitos, por sus propios paisanos, por los propios yucatecos, nuestros queridos hermanos yucatecos a quienes admiramos, porque mire usted que son buenos para vender. Si piedras los pone usted a vender, piedras venden, tienen un poder de convencimiento. Allá llega usted a la Blanca Mérida y va usted por las calles del primer cuadro, a donde vaya, y hay comerciantes sentados en la acera frente a su negociación, esperando. Y mire, y le empiezan a ofrecer, o traen a corredores que andan ofreciendo los productos que expenden. En fin, una gente que en verdad nuestra admiración para el pueblo hermano yucateco, que hay mucha paz, es uno de los estados con mayor seguridad, siempre, y hasta ahorita se ha conservado, por la cultura, es la identidad, decimos, de Yucatán, donde se ha ido a vivir mucha gente precisamente buscando esa tranquilidad que proporciona un lugar donde no tengas que andarte cuidando hasta de tu sombra, como sucede por acá. Hoy, por ejemplo, otra balacera, una negociación de mariscos, restaurante allá en Minatitlán, en la segunda. ¿Y qué dice don Berrinches? Nicolás Reyes Álvarez, el alcalde, no dice nada. En tiempos de Miguel Ángel Urinaga decía, nada más tantilín, opas. Y el gobernador, ¿qué hace? Nada, ahorita no, sed morena. Entonces, pobre Minatitlán, ¿no? Como sucede en otros lugares. No pasa nada y la cosa sigue a la alza. Y la Guardia Nacional, papá, bien hijo, muy bien, cuidando, ya o aplicar la ley del garrote a Tabasco, está cuidando a nuestros hermanos chilangos, porque también ahí se le desbordó la violencia a Claudia Sheinbaum, que dice que el anterior gobierno de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva le maquillaban las cifras de violencia, pero pues sin maquillada o no, el problema es que sigue y va a la alza. Supongamos que se las maquillaban, por supuesto que así hacen todos los gobiernos del partido que sean, porque esto, como bien lo dice la oposición, esto lo acuñó el PRI, pero pues ellos lo aplican corregido y aumentado, o sea, nadie se salva de la quema. Y bueno, pues Ivonne Ortega ya se fue del PRI y hay pena, seguramente mucha pena, porque se fue, ya vieron los votos que obtuvo, pues eso le calentó, y más que le haya ganado el vecino Alito, y que no llegó a ese cargo, y se va, y seguramente la vamos a ver pronto, muy pronto, por ahí, por Morena, que es el partido de moda, por ahí va a buscar cómo acomodarse, porque recursos todavía, gracias a sus ahorritos de ex gobernadora, tiene para mucha cuerda para seguir en la lid de donde hay para dar y hasta para repartir y hasta para guardar. Y pues hablando de la corrupción, de la impunidad que dice nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahí llegaron, que esa es cosa del pasado, de la mafia del poder, de los conservadores, de los del
priistas, panistas, perredistas, toda la oposición es corrupta. Morena no. Aquí no va a haber nada de eso. Ya estamos en la época, en la era post-neoliberal de la cuarta transformación, pero resulta que le acaban de descubrir Mexicanos Unidos por México, le acaba de descubrir que tienen nómina de la Secretaría de Bienestar nada más y nada menos que al hijo del líder de la conferencia o confederación de iglesias evangélicas. El hijo es un joven que responde al nombre de Josué Farelas Pacheco. Su papá es Arturo Farelas. Y bueno, pues el joven Josué cobra como miembro del promotor de los programas de la Secretaría de Bienestar Social, cobra 73,000 pesos mensuales. Pero es el caso que a Josué Farelas Pacheco se le ve en eventos de gobierno y en eventos de las iglesias evangélicas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, que dice la información filtrada que a los líderes de estas iglesias evangélicas ha recibido 6 veces. Y ya vieron que ya también les dio la concesión, se afirma, se asegura, trasciende para radiodifusoras y hasta para canales televisivos. Bueno, pues esta es la denuncia que hacen, pero agarren tocada por el Mesías y los líderes evangélicos, porque también están ahí incluidos en ese paquete de corrupción de la cuarta transformación los hijos de otros dirigentes evangélicos, líderes evangélicos como Ricardo Salcedo y Roberto Pineda. Entonces, pues ¿de qué estamos hablando? De que es o no se es. En el caso de la cuarta transformación, del discurso, del sermón del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que ahí sí no va a pasar lo que venía arrastrando la mafia del poder, de los colores partidistas que haya sido, pero que aquí se terminaba todo eso y que a él no lo confundan, que él no es igual que aquellos, que él es otro rollo, otra onda. Pero nos atrevemos a decir, por lo visto, comprobado, dicho y vuelto a decir, que pues resulta que no es tan honesto nuestro señor presidente, por lo menos en el discurso, porque habla de que él no permite que le pasen nada de humo, que nada le oculten, que él sabe todo y finalmente no sabe todo, o se hace como que no ve, como que no siente, como que no se da cuenta, se quiere dar cuenta de que está permitiendo los mismos que florezcan, los mismos vicios que según él en 8 meses ya había extirpado de la administración pública federal en este caso, y he ahí la presencia, influencia de las iglesias evangélicas, las mismas que van a distribuir la cartilla moral en escuelas, en estadios deportivos, en todos los eventos donde haya concentraciones masivas, no menores de 25,000 personas. Así es la instrucción que tiene. Entonces la cercanía pues es extraordinaria. De ahí que la Iglesia Católica, cuando le dice el presidente López Obrador, vengan para acá, para que también ustedes intervengan en este reparto de la cartilla moral, pues le dice la Conferencia del Episcopado Mexicano, señor presidente, discúlpenos, pero no quiere usted meternos en el mismo costal donde tiene usted metida a la Conferencia de las Iglesias Evangélicas. Pintó su raya a la iglesia y pues a ver qué pasa, porque el presidente pues es
no se queda así como eso, dicen, va a reaccionar y algo va a suceder por ahí, porque él tiene la ideología, el credo evangélico, es decir, la iglesia conocida como protestante, que finalmente todos los caminos conducen a Dios. No hay diferencia, claro, cada quien tiene su forma de matar moscas o de engañar incautos, pero pues en este caso decimos, ya tienen la nómina federal a los hijos de los líderes de la Conferencia de las Iglesias Evangélicas Mexicanas. Y hay más que comentar, pero lo dejamos para mañana. Aguanta, como dicen. Y por hoy, hasta aquí llegamos con la emisión número 709 de Política a la Mexicana de este viernes 16 de agosto de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, nos vemos mañana sábado 17, pero si hay algo antes, y como siempre, lógico, por supuesto, que volveremos para compartirlo con ustedes. Y también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.